influencias filosóficas del siglo XX. Voy a leer un solo versículo de la Biblia para tenerlo como una base teológica y de ahí vamos a ir desarrollando y analizando a los 4 hombres que más influyeron en el siglo XX en el mundo de las ideas. Y que estas ideas han permeado las primarias, secundarias, preparatorias, universidades, profesionistas, museos y las mismas cosas académicas y disciplinas académicas, y han influenciado de tal manera el mundo que al cristianismo lo replegaron por muchos años. Y ahora es nuestro tiempo de comenzar a replegar esas ideas nosotros y a demostrarle al mundo y a las gentes que viven tan confundidas por estos 4 hombres que expusieron estas ideas, lo que dice la Biblia, al contrario de lo que ellos enseñaron. En Colosenses 2, versículo 8, la Biblia nos da una advertencia muy seria y muy solemne. Colosenses 2:8. Dice así: miren que nadie los engañe. O sea, tenemos que andar con cuidado, tenemos que estar precavidos, vigilantes ante un engaño que el Espíritu Santo nos está tratando de prevenir. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías. Corremos el peligro los cristianos de ser engañados por ideas, sistemas de pensamiento que no provienen de arriba, sino de aquí abajo, de los hombres iguales a ti e iguales a mí. Cuídense con ideas o sistemas de pensamiento, dice la Biblia, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Vamos a hablar entonces en esta mañana de las influencias filosóficas o de 4 ideas que han hecho destrucción total en las mentes de millones de seres humanos y que estas ideas siguen mermando y destruyendo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Vamos a comenzar a aclarar lo que significa la palabra filosofía, porque vamos a hablar de 4 filosofías o 4 sistemas de pensamiento que abordaron el siglo XX, que dominaron el siglo XX en el área intelectual. La palabra filosofía viene del griego philos, amor, sophos, sabiduría. Entonces, cuando hablamos de filosofía, ustedes que son estudiantes, que nos escuchan por la televisión, estamos hablando de amor a la sabiduría, de amor al conocimiento, de amor a las ideas. Entonces, en este sentido, todos los seres humanos, sin excepción, somos filósofos. Porque una persona ama tal pensamiento, una persona ama la pornografía, otra persona ama a Marx, otro cree que Sigmund Freud tuvo la razón. Cualquier cosa que amemos en el pensamiento es lo que hacemos. Porque de acuerdo a lo que pensamos y a las ideas que hemos aceptado, son las que van a determinar la manera de conducirnos o de nuestra conducta. Ahora, si la sabiduría es tan importante, o las ideas son tan importantes, y si es la palabra filosofía etimológicamente amor al conocimiento, amor a la sabiduría, la Biblia nos habla de 2 sabidurías. Apúntalo. Solamente hay 2 sabidurías, 2 fuentes de información. La del mundo y la de Dios. Veamos, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 19, que la Biblia dice que Dios destruyó la sabiduría de los sabios, la sabiduría de los que se dicen en este mundo ser sabios, que son los que vamos a analizar. Dios hace pedazos, pulveriza las ideas de los hombres,
Porque los hombres, por más inteligentes y por más estudiados, y tengo ciencias políticas, y soy físico matemático, y soy astrónomo, y soy lo que quieras, somos finitos. Y nunca la ciencia nos podrá decir de dónde venimos. Nunca la ciencia ni el conocimiento humano nos podrá decir quiénes somos. Nadie nos podrá decir tampoco hacia dónde se dirige el mundo y qué hay después de la vida, más que la Biblia. De los billones de volúmenes de literatura que existe en el mundo, ningún científico te puede decir de dónde venimos, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como los científicos no saben de dónde venimos, inventan. También los científicos inventan, y cuando hay inventos científicos se llaman teorías. Una teoría es una exposición de una idea filosófica que no está comprobada. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de que la Tierra tiene 25 o 30 billones de años, son puras ideas, especulaciones, hipótesis. Pero ninguna de estas ideas está comprobada, porque para que sea comprobada y sea científica, tiene que ser de carácter repetitivo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí es importante encontrar que no muchos de ustedes que se dicen cristianos son sabios. Y aun cuando sabes que la sabiduría verdadera se encuentra en la Biblia, tu falta de discipulado, tu falta de estudiar la Biblia, no te ha llevado a la madurez. Le has dado más importancia al activismo, al trabajo, al novio, a la novia, a los viajes, y no te has preocupado en crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. Entonces, hay sabiduría en la Biblia muy profunda, y esta sabiduría la tienen los cristianos maduros, los que después de 20, 25, 30 años han caminado con Dios y conocen los pensamientos y los caminos de Dios. Hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes, ni de los presidentes, ni de los sabios, ni científicos de este mundo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Cuando Cristo apareció en el mundo, comenzó a hablar sabiduría en misterio, las parábolas. El sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, una cayó en buena tierra, otra cayó en mala tierra, y nadie le entendía. Estaba hablando misterios usando ejemplos terrenales. Y después agarró a sus discípulos, porque le preguntaron a los discípulos, oye, ¿de qué estás hablando? Entonces Cristo agarra a sus discípulos y los hace a un lado y les dice en Mateo capítulo 13, a ellos, a la gente del mundo, no les dado Dios entender los misterios de Dios, pero a ustedes les voy a explicar lo que significa cada parábola. Y ya Jesús comienza a interpretar las parábolas y a explicarles a los discípulos las parábolas. Ellos no tenían al Espíritu Santo, pero cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, Él ahora nos explica las cosas profundas de Dios. Dice la Biblia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en 1 de Juan capítulo 4, todos estos versículos van a servir para que veamos cómo la Biblia habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. En 1 de Juan, no el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, está antes del Apocalipsis, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice el apóstol Juan, 1 de Juan 4, 5 y 6, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y como resultado el mundo los oye. Oye, si yo oigo en el radio que está una persona que dice que es científico, que es matemático, hablando que venimos del chango, yo no lo oigo, me pongo a reír, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque yo tengo la sabiduría de Dios que me dice que no venimos de un proceso de elección natural, venimos y somos la creación de un Dios todopoderoso. Entonces yo no voy a oír las babosadas que este hombre está hablando por el radio, ni el que está en la televisión, ni a Walter Mercado, ni a los tontos que hablan por ahí diciendo que Dios no existe, etcétera, etcétera, ¿verdad? El mundo los oye, porque el mundo no sabe si está diciendo la verdad. Ellos son del mundo y el mundo los oye. La pregunta es, ¿a quién oyes tú?
Ahora, fíjate con mucho cuidado. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Depende de a quien tú escuchas lo que va a dictaminar si tú eres cristiano. Tú no puedes decirme yo soy cristiano y soy masón. Porque la masonería contradice la Biblia. Tú no puedes decir soy comunista y soy cristiano, porque el comunismo es un sistema de pensamiento filosófico contrario, completamente la antítesis del cristianismo. Tú no puedes decir voy a estudiar budismo zen y soy del Ramayana y al mismo tiempo soy cristiano. No se puede. O oyes lo que dice Dios o ponte la camiseta, pero no puedes tener aquí América y la mitad Chivas. No puedes. O eres de la América o eres de las Chivas. Decídete quién gana hoy. Así es con Dios. No podemos mundo y Dios también. Comunismo y cristianismo. Ateísmo y cristianismo. Creo en la teoría de la evolución y también me digo cristiano. No se puede. Porque cuando venimos a Cristo, las verdades de la Biblia son absolutas y radicales. Donde tenemos que ya definirnos a quién vamos a escuchar. Muy bien. ¿A qué sistema de pensamiento amas tú? ¿Al del mundo o al de Dios? Esto va a definir y a decidir la filosofía que tú tienes de la vida. Y va a decidir tu conducta también. Muy bien, estos 4 hombres que han influenciado al mundo como nadie en la historia humana. El primero fue Carlos Darwin, en el área de los orígenes. El segundo fue Sigmund Freud, en el área de la mente. El tercero fue Friedrich Nietzsche. Vamos a hablar de cada uno de ellos en el área del ateísmo. Y el cuarto fue Carlos Marx, en el área del problema de la sociedad. Y la coincidencia de estos 4 hombres que más han influenciado al mundo es que los 4 eran ateos. Carlos Darwin era ateo, Sigmund Freud era ateo, Friedrich Nietzsche era ateo, el rey de los ateos fue Nietzsche, Carlos Marx era ateo. Vamos pues a ver que esta filosofía de estos 4 hombres, examinándola a la luz de la Biblia, es totalmente, diametralmente opuesta al pensamiento bíblico. Ideas que han permeado, insisto, las universidades, centros académicos en el mundo entero, dejando una huella muy profunda, estos 4 hombres, en las almas principalmente de nuestros hijos, de los estudiantes, de los jóvenes. Y cuando nosotros como cristianos no entendemos que necesitamos armarnos, y que nuestras armas son de la luz y que necesitamos estudiar la Biblia para defender a nuestros hijos. Ve y dile al maestro esto, ve, dale este casete al maestro para que lo oiga, se lo restriegas en la nariz, le dices a tu hijo. Si creemos que el cristiano venía aquí el domingo y me dice amén, y de lunes a viernes no estudiamos la Biblia, no venimos a los seminarios de matrimonios, a las reuniones, no nos inscribimos en diplomado, etcétera, etcétera, vamos a ser cristianos mediocres. Acabo de leer un artículo que acaba de salir, que hicieron una estadística en Latinoamérica acerca de quién conocía más la Biblia entre los ateos, los católicos, los mormones y los cristianos evangélicos. Los que más conocían la Biblia eran los ateos. En segundo lugar, los mormones. En tercer lugar, los cristianos evangélicos. Y en cuarto lugar, los católicos. Estamos en tercer lugar en cuanto al conocimiento de la Biblia. Entonces, es por eso que te enfrentas con un ateo en tu escuela y te hace pedazos. ¿Por qué? Porque tiene más armas el ateísmo que el cristianismo, que los cristianos mediocres. Y ya es hora de tomar y levantar la bandera de la verdad y darnos cuenta que estamos llamados a presentar, dice Filipenses capítulo 1, defensa de nuestra fe.
Y un cristiano preparado se presenta entre cualquier podium. Yo hasta este momento, en mis 33 años de predicar la palabra de Dios, 33 años que predico la palabra de Dios, no he encontrado a un maestro universitario, a un científico, a un doctor, a un político que me diga si hay algún libro mejor que la Biblia. Y los he retado y los sigo retando. Dime y enséñame un libro que tenga más filosofía, más biología, genética, antropología, biología, sociología, psicología, química, física, poesía, literatura, que los 66 libros que contiene la Biblia. La Biblia contiene los registros más antiguos de la humanidad, científicos, geográficos, arqueológicos, biológicos y genéticos, como lo vamos a ver. Y cuando nosotros descubrimos esto, nos convertimos en guerreros. Y levantamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, rebatiendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Y te puedes parar ante cualquier podium de científico, político, y no hay persona que se pueda levantarte porque le estás demostrando con verdades absolutas, con la historia. Cuando venimos a la Biblia no venimos a un libro de ciencia ficción, que a lo mejor puede ser, no sé, estoy seguro. Venimos a la Biblia y hay la historia la respalda, la geografía la respalda, la arqueología la respalda, la geología la respalda, la antropología la respalda, la genética, la biología, todas las ciencias. ¿Por qué? Porque todos vienen de la Biblia. Porque es el libro más antiguo en registros en cualquier disciplina académica. Vamos a comenzar con tu padrino, Carlos Darwin. Carlos Darwin nació en 1809, murió en 1882, fue un naturalista inglés que estableció la primera teoría de la evolución orgánica en su famoso libro El origen de las especies. Que por cierto, en el libro El origen de las especies no nos dice cuál fue el origen de las especies. No nos dice cuál fue el origen de la vida. Sino que en el libro El origen de las especies encuentras este vocabulario. Tal vez, puede ser, no estoy seguro, chance y a lo mejor sucedió. Este lenguaje de ninguna manera se puede considerar científico. La teoría de la evolución establece lo siguiente, que de una sola célula se fue gradualmente cambiando hasta dar lugar a todas las especies complejas que ahora existen. De una célula fueron ranas, mamíferos, peces, crustáceos, anfibios, jirafas, rinocerontes, todo viene de una sola célula. Y que siguió en orden por las plantas, los invertebrados, los vertebrados, los anfibios, reptiles, mamíferos, pájaros, changos, y finalmente aparecimos nosotros. Y cuando nosotros venimos a estudiar la doctrina, la filosofía, la idea de la teoría de la famosa evolución, vamos a encontrar lo siguiente, que esto es absolutamente maravilloso. La teoría de la evolución, señores maestros que nos escuchan, universitarios, estudiantes, la teoría de la evolución no solamente contradice la Biblia, asómbrate, sino que es anticientífica. Virgen del Socorro. Número uno, contradice, apúntalo, contradice la ley física inexorable, que es el fundamento de todas las leyes química, física, matemáticas, etcétera, etcétera, que se llama las leyes de la termodinámica. Todas las disciplinas están basadas en las leyes de la termodinámica. ¿Qué establecen las leyes de la termodinámica? Que son dos. La primera establece que todo el proceso del universo, todo el proceso causa un aumento del desorden y una pérdida completa de energía. La teoría de la evolución contradice la primera ley de la termodinámica, porque la ley de la evolución dice que el proceso natural, que tomó según ellos millones de años, que cambió las moléculas simples y desordenadas en estructuras complejas y altamente ordenadas, la física nos demuestra que nunca jamás ha surgido del desorden el orden. Si yo pongo la enciclopedia británica
y agarro la enciclopedia británica y la corto así en pedacitos, el A, la B, la C y toda la información que tiene, y así la revolvemos y la metemos a una cubeta y le ponemos un ventilador, pueden pasar 100 millones de años y nunca se va a acomodar en orden, de la A a la Z. Si pongo 23 changos en un piano y los dejamos a los 23 changos 50 años sobre el piano, nunca podrán componer la novena sinfónica de Beethoven. Nunca, jamás, científica, ni matemáticamente, ni astronómicamente ha surgido del desorden el orden. La ciencia nos demuestra que el orden cambia al desorden, no del desorden al orden. Ahora, la segunda ley de la termodinámica establece que todos los procesos espontáneos, complejos, al desorden cambian y que la energía absolutamente organizada se convierte en energía calorífica. Esto en física, señores estudiantes y maestros, se llama la ley de la entropía. ¿Qué significa la ley de entropía? Que todo se echa a perder. Todo se descompone, todo se oxida. Estamos nosotros deteriorándonos celularmente cada minuto. El sol pierde millones de toneladas de peso cada segundo. El refrigerador de tu casa contradice la teoría de la evolución. Porque en lugar de que vaya del desorden al orden, en lugar de que haya un proceso de mejoramiento, hay un proceso contrario de desorden, de descomposición y de oxidación en todas las cosas, en la materia, en el ser humano, en todo lo que nos rodea. El universo entero está expandiéndose y llegando a un punto, como a un reloj, que se le acabó la cuerda. La Biblia estableció la ley de la entropía hace 2000 años, cuando el escritor a los Hebreos, en capítulo 1, versículos del 10 en adelante, esta ley que se descubrió después de Galileo, miles de siglos después. Dice Hebreos 1, versículo 10 y 11, oh Señor, en el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Escuchen, hace 2000 años, la Biblia enfatizaba que el universo estaba en proceso de un desorden, que estaba ya envejeciendo, que se estaba desgastando, que iba a perecer, que no es eterno, como dijo el ateo Carlos Sagan hace 3 años antes de morir, que el universo siempre ha sido como ha estado. Y era el padre de la astronomía hace 10 años, Carlos Sagan, y murió ateo, terco, que el universo es eterno. La Biblia contradice y la Biblia apoya lo que establece la primera y la segunda ley de la termodinámica. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Aquí está, apúntalo junto, la ley, ponle ahí, de la entropía. La ley de la corrupción, teológicamente hablando, entropía físicamente. Y como un vestido los envolverás, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. El único que está fuera de esta ley, el único que no se descompone, el último, el anciano de días que los años no pasan por él, el único que no existe el tiempo, aquel que no existe bajo las dimensiones en que estamos, aquel que es hiperdimensional, es Dios. Él es la fuente de toda la energía del universo. Y cuando nos conectamos con esa fuente de energía, mediante la cruz, que es el contacto, la cruz, con los seres humanos, comenzamos, los que tienen cansancio y los que esperan en Jehová, tendrán nuevas energías. Porque Él es la fuente de nuestra energía. Las vitaminas ayudan, las inyecciones ayudan, pero finalmente el que nos sostiene, el que determina cuántos años hemos de vivir, el que nos da la inteligencia, la sabiduría, la claridad, todo es Dios. En segundo lugar, la teoría de la evolución contradice las leyes de la genética. Génesis capítulo 1, versículo 11 en adelante. En segundo lugar, la teoría de la evolución, de acuerdo a Carlos Darwin, no solamente contradice las leyes físicas de la entropía y la primera y la segunda ley de la termodinámica, sino que la ley de la evolución contradice, señores científicos, las leyes de la genética. Escuchen esto. Hasta 1860,
un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comenzó a hacer experimentos con los chícharos y descubrió Mendel lo que se llama las leyes de la herencia. Y hasta 1953, en el siglo XX, dos norteamericanos descubrieron y comenzaron a desenrollar o a tratar de esclarecer el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el código genético que los millones de células que tenemos en el cuerpo, tenemos más de 300 o 400 o 500 millones de células en cada célula de nuestro cuerpo, existe en cada cromosoma y en cada núcleo de cada célula una información que es el ADN, que si tú lo desenvuelves mide 4 metros y llenaría 25 enciclopedias británicas. Te vuelvo a repetir, en cada célula de tu cuerpo existe la información en un software, código genético codificado, donde está la estatura que tú tienes, los riñones, el páncreas, toda la información para formar a un ser humano se encuentra en cada una de las más de 300 o 500 millones de células que tenemos. La información codificada genética que tenemos nosotros no es la que tiene Chita. La información que tiene una uva, una semilla de la uva, Dios le metió un software. A la de la naranja, Dios le metió un software. A la papaya, a las semillas, Dios le metió un software. Y cuando siembro una semilla de uva, la información codificada, estoy hablando de información, determina que al sembrar la uva van a ser así, redondita, no van a ser como una naranja, ni panzoncita, ni largo como el plátano, va a ser así y va a tener color morado o color verdecito. Viene el color determinado en el software. Viene las características vitamínicas como el Resveratrol, que contiene las uvas y el vino tinto, que son los antioxidantes más grandes que el organismo puede tener. Contiene la información, la naranja para que sea redondita, amarilla para que tenga vitamina C. La manzana, la reina de las frutas, tiene todos los minerales, etcétera, etcétera. Y porque cada semilla es diferente. Genéticamente es imposible que vengamos todos de una sola célula. Y la Biblia decía hace 4.500 años, señores genetistas, en 1860 se descubrió la ley de la herencia. En el 53, el código genético hereditario. Y ahorita el presidente, apúntalo, del proyecto Genoma Humano, el presidente del proyecto Genoma Humano es Francis Collins, cristiano que lee la Biblia a diario y que cree en Dios y en Jesucristo como su Salvador. Así que eso de que todos los científicos son ateos es la aberración más grande que hay. Es lo que te enseñaron en la escuela. Los más grandes científicos han sido cristianos. Isaac Newton escribió 7 libros relacionados con Apocalipsis y la Biblia. Blaise Pascal, Louis Pasteur, el que mandó el cohete a la luna en el 69, el doctor Werner von Braun, alemán, físico, matemático, que tenía todos los días un estudio bíblico con todos los científicos en la NASA. Y él fue el que diseñó el cohete que llegó a la luna en 1969. Así que si te dijeron que para ser científico necesitas ser ateo, o para ser intelectual necesitas ser ateo, es totalmente lo contrario. Para ser ateo necesitas ser bruto. Perdón la expresión, pero estoy enojado. ¿Cuántos se burlan de nosotros en la televisión, en los programas de radio? Y en las películas también. Y eso sí, comenzamos nosotros a mostrar defensa, ¿saben cómo nos llaman? Intolerantes. Un día tenía yo un programa en la televisión hace algunos años, y estaba un rabino, estaba un brujo, estaba un agnóstico, estaba un ateo, estaba un católico, estaba un mormón, etcétera, etcétera. Y después de estar discutiendo el origen de los fantasmas y de cuál era la verdad, finalmente les dije, bueno, miren, todos ustedes traen sus rollos. Le dije, ¿usted dónde sacó su rollo de que los Hare Krishna, los pelones ahí grite y grite, y ustedes los monjes con mucha esencia y con mucho respeto? Dígame cada uno de ustedes de dónde sacaron
sus ideas. ¿De qué libros? Del Mahajanirvana Sutta, del Tripitaka de Buda, de los Vedas de los persas, de los libros de los hindúes. Y les dije, pues las mías son de la Biblia. Y vamos a comparar el Ramayana, el Tripitaka, los Vedas. Vamos a comparar, saquen sus libros religiosos en el próximo programa y los vamos a comparar con la Biblia. Ningún libro religioso contiene ningún dato científico, ningún dato profético, ningún dato genético, ningún dato histórico, ningún dato arqueológico. Son puros rollos, inventos de hombres que se los tragaron y aceptaron las ideas y siguen esa corriente porque no conocen la verdad. Cuando conozcas la verdad, dijo Cristo, la verdad te hará libre. Nos quedamos en Génesis capítulo 1, versículo 11, donde Dios dijo hace 4,500 años, dijo Dios que produzca la hierba, tierra verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. Las manzanas que sean manzanas, las uvas que sean uvas, las naranjas que sean esto. ¿Cómo lograría Dios esto? Poniendo en cada semilla la información genética codificada para que cada semilla, el esperma del chango que produzca changos, el esperma de la jirafa que produzca siempre animales pintos con el cuellote grandote para que alcancen a comer las horas, las cabras que siempre tengan esas cosas, los aminoácidos que producen o son los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. ¿Cómo podemos considerar siquiera que de una célula vengamos todo cuando la genética lo contradice? Los mismos espermas, los cromosomas que me dio mi padre y los 23 cromosomas de mi madre se juntaron para formar el cigote. En el esperma de mi padre y en el óvulo de mi madre, cuando se juntaron y produjeron la vida, en ese momento alguien comenzó a dictar órdenes. Tú vas a ser páncreas, tú hígado, tú bilis, tú pellejo, tú uñas, tú ojos, tú nariz, tú corazón. El ojo va a tener detalles que ni las cámaras fotográficas lo pueden imitar. Los oídos, los huesos de los oídos, la articulación, los tendones, los músculos, todo de la piel maravillosamente hechos. Todo estaba en un software, en el esperma de mi padre y en el óvulo de mi madre. ¿Quién puede atreverse a decir, por accidente aparecimos? Pero a eso ha llegado la humanidad. Por eso dice en Isaías 2 que cuando venga Cristo se pone énfasis que lo primero que va a castigar Dios es la soberbia de los hombres. Hemos creído que podemos nosotros saber quiénes somos. Mentira, no somos dioses. Dios nos dejó su Biblia, nos dejó el manual para que el que tenga hambre le busque con todo su corazón. La Biblia, la evolución contradice no solamente la primera y la ley de la termodinámica, la genética, la evolución contradice las leyes de la biología. La biología establece el siguiente principio inexorable, que los aminoácidos han impedido e impedirán cualquier transmutación de las especies. Nunca en los... Vamos a aceptar que tenemos 10 billones de años. Hasta este momento los changos siguen siendo changos. Mi abuelita no se parecía a Chita. Ni mis bisabuelos, ni mis tatarabuelos. En los 6,000 años aproximadamente de historia que la Biblia dice que tiene el ser humano, no el planeta Tierra, el ser humano, no ha habido una sola transmutación de una especie a otra especie. Los perros hay chihuahueños, Rottweiler, Doberman, pero son caninos. Los equinos hay caballos percherones, caballos cuarto de milla, caballos árabes, pero son equinos. Hay ganado vacuno, hay toros, hay vacas, pero son ganado vacuno. Porque los aminoácidos de los changos que están en sus músculos impedirán que el chango se transforme en jirafa. Que el hipopótamo se cambie en león. Y cuando nosotros queremos manipular estos genes, como se está haciendo en los laboratorios clandestinos, y mezclar
un esperma de un chivo y cruzarlo con un borrego, estamos produciendo monstruos. Agarra un caballo y una burra y crúzalos. ¿Qué va a salir? Una mula. ¿Y sabes una cosa? Que la mula va a salir híbrida. No se va a poder reproducir porque violó las leyes de Dios. No se puede cruzar un león con un tigre. Un perro no se puede cruzar con un hipopótamo porque la codificación genética de sus genes impide que haya una transmutación de una especie a otra especie. Darwin se equivocó y lo siguen considerando en las universidades y te siguen enseñando en la universidad que venimos de los animales. En segundo lugar, Sigmund Freud, otro padrino tuyo. Padre de la psicología moderna, médico vienés, nació en 1856, murió en 1939. Fundador del famoso psicoanálisis y considerado el pater de la psicología moderna. Freud fue influenciado grandemente por Carlos Darwin y después por Friedrich Nietzsche en su filosofía de la vida, y comenzó Sigmund Freud a estudiar la sexualidad infantil y a hacer experimentos con enfermos de histeria. Entonces, Sigmund Freud, a pesar de que le habían enseñado la Biblia y que su madre le había enseñado la Biblia, a los 17 años él rechazó todo, se hizo un ateo, Sigmund Freud, y dijo, no está fuera de nosotros el problema está en la mente humana. Entonces Freud comenzó a hipnotizar. Cuídense de que no se dejen hipnotizar nunca por nadie, ¿eh? El hipnotismo es contrario a la Biblia, porque pones tu mente en blanco bajo el poder de otra persona que puede estar enchamucada y hay transferencia de chamucos, de demonios. Por eso sueñas lo que sueñas. Freud hipnotiza a una persona para llevarla a un estado inconsciente, para descubrir en el estado inconsciente si en el subconsciente estaba transmitiéndole al inconsciente, por lo cual cuando cobraba la conciencia se portaba como chivo loco. Entonces Freud atribuyó que en la mente inconsciente, estando hipnotizado, se podía curar a los enfermos. Cuando los traía a la conciencia, se da cuenta que no había ningún problema y que no podía solucionar absolutamente nada. Y hasta la fecha, quiero decirles lo siguiente, hasta la fecha hay mucha psicología cuando es bíblica. Mi hermana Tere, por ejemplo, es psicóloga, tiene ella ahorita ya casi 68, 69 años de edad, y es psicóloga, pero aplicó la Biblia, salió graduada con un doctorado en psicología, se metió a estudiar la Biblia, se convierte, ¿verdad? Y comienza a darse cuenta que hay más psicología y más conocimiento de la conducta humana en la Biblia que en el estudio del ser humano a través de la psicología y de la psiquiatría. Los psicólogos, hasta este mismo momento en el siglo XXI, escúchame lo siguiente, cuando ven un problema de doble personalidad, que la Biblia llama doble alma, le ponen esquizofrenia, doble mente. Una persona que cree que todo el mundo lo persigue, le pusieron paranoico. A uno psicótico, al otro que tiene manías y que tiene y se come las uñas, maniático depresivo. Entonces, todas las palabras con las que han bautizado a las personas con problemas de conducta, ahí está el esquizofrénico enfrente del psicólogo, ahí está el psicótico, ahí está el maníaco depresivo, ahí está el que en la noche grita como chivo, ahí está el que dice que se le aparecen los fantasmas. El psiquiatra y el psicólogo no tienen la terapia para poder curarlos. Te dicen, tú eres así porque de chiquita te violaron y esto y el otro, y atribuyen y te sacan y deducen de tu pasado la razón por la cual te haces así. Pero ya que les dices, bueno, ok, ya que usted sabe por qué soy así, mi papá era el charrasqueado, mi mamá era traficante, y le decían la tigresa de Santa Julia, y yo me crié en un orfanatorio, y por eso tengo delirios de persecución, y por eso quiero matar, etcétera, etcétera. Ahora cúreme. Y lo único que pueden hacer es darte chochos. Ecuanil, Valium, Prozac. No hay otra manera de poder traerte a la realidad. Te embrutecen más, te vuelven más loco de lo que estabas. Porque un cristiano que acepta pastillas tranquilizantes ha caído en la drogadicción. Ay, hermano, no, pero es bajo prescripción médica.
Pues sí, ahorita te prescribieron 5 miligramos. Dentro de 4 meses tu organismo comienza a aplacar si te sientes mejor y vas a necesitar 10 miligramos y te van a subir la receta y si no vas y la compras tú mismo. Y al ratito 25 miligramos y al ratito vas a necesitar y te vas a dar cuenta que llega el momento en que no estás en tus 5 sentidos nunca. Siempre estás bajo los chochos. Necesitas chochos para levantarte, chochos para dormir, chochos para comer, chochos para adelgazar, chochos para tranquilizarte, chochos para calmarte, o una copa de whisky, o una de vodka, o un bachichazo de mota, o un pase de cocaína. Algo necesitas porque tus 5 sentidos no pueden enfrentar la realidad. A eso vino el Hijo de Dios. Nadie puede sanarnos más que Dios. Porque Él sabe, Freud se equivocó en la psique. Vean 1 Corintios capítulo 2. Freud se equivocó al desconocer la composición de la cual Dios nos hizo. El problema de la psicología estriba precisamente en eso. Señores psicólogos, con mucho respeto, el problema no está en la mente. La mente ha sido afectada y una persona se comporta anormalmente, volublemente, esquizofrénicamente, psicóticamente, porque es más profundo el problema que no se encuentra en la mente, se encuentra en el espíritu. Y como los psicólogos no saben qué somos, si somos alma, espíritu, nada, porque es algo que trasciende empíricamente el análisis a través de un laboratorio o de la observación. Solo Dios nos puede decir que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces Freud atribuyó que el problema estaba en la psique, quiso curar la psique y la Biblia nos dice lo contrario. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Quién de los hombres, pregunta Dios, sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, o de la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Freud, a las 2 de la mañana, el hombre que quiso componer la maquinaria humana, el hombre que creyó que en la psique se encontraba el problema humano, a las 2 de la mañana se levantaba gritando, empapado en sudor de la psicosis que padecía y con la psicosis que murió. El padre de la psicología murió psicótico. Qué increíble que su esposa haya escrito cómo se levantaba gritando a las 2, 3 de la mañana, que decía que había fantasmas, que gente que se le aparecía, sean chamucos. Nosotros lo sabemos ya, ¿verdad? Que eran criaturas espirituales que Jesucristo llamó demonios. Pero él se ensoberbeció tanto en encontrar dentro del ser humano, que él se quiso tomar el papel de Dios. ¿Puede un cristiano asistir a un psicólogo? Debemos recordar otra vez que la mayor parte de los problemas de tu hijo, de tu esposo, hasta de tu perro, la mayor parte de los problemas del ser humano se encuentran en heridas causadas en el pasado, culpa, amargura, vergüenza, falta de perdón, traumas, complejos que todos traemos cuando venimos a la cruz. Todos venimos lastimados de mi pasado. A mí, por ejemplo, mi padre me da unas golpizas, mi papá, que no se imaginaban. Agarra las guitarras así con el diapasón, me la quebraba en la cabeza. Como 3 veces me descalabró y me habló. Yo crecí con un odio a la autoridad tremenda. Hasta que me convertí a los 25 años, yo odiaba a todos. Odiaba a la policía, odiaba a todos, no quería saber nada de Dios. Me hice ateo también yo a los 16 años de edad. Y cuando llego a la cruz y encuentro que un hombre muere por mí, que me ofrece el perdón de sanar mis prejuicios, mis traumas, mi vergüenza, todo lo que traía de mi pasado, encuentro que realmente solo Dios, el que me creó, tenía la medicina. Y la medicina es la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay más. No hay más. Si tú vas a un psicólogo, asegúrate que ese psicólogo, la terapia que vaya a desarrollar sea bíblica.
Hay muchos cristianos que han estudiado psicología, o si tú estás ahorita estudiando psicología, ten mucho cuidado con las ideas de Freud, con las ideas de Jung, con las ideas de Skinner, el famoso doctor en California que comenzó a desarrollar ya no el psicoanálisis, el conductismo. Y ahora está de moda la psicología transpersonal. Entonces, ¿verdad? Sin buscando cuál se acomoda a nuestro siglo y los problemas de la cultura, ten mucho cuidado. Estudia psicología con el filtro de la Biblia. Y cuando salgas y tengas tu diploma, acuérdate que toda la psicología tiene una base atea. Tiene el ateísmo como fundamento, la psicología de los seres humanos. En tercer lugar, Friedrich Nietzsche, padre del ateísmo. Nació en 1844, murió en el año 1900, Friedrich Nietzsche. Ha sido el filósofo ateo más grande en influenciar a todas las ideas y los pensamientos que surgieron en el siglo XX. En sus libros, Así hablaba Zaratustra, El Anticristo, habla de un superhombre. Friedrich Nietzsche creyó porque dice que se tuvo visiones, que en los montes de los Himalayas habían descendido tal vez ovnis y que el superhombre se encontraba en los Himalayas. Estas ideas de Nietzsche, de que él podía crear un superhombre que no fuera humilde, que no fuera manso, porque de acuerdo a Nietzsche, ser manso y ser humilde era absolutamente una señal de debilidad. Tú tienes que ser duro y nunca llorar y nunca dejarte de nadie. Estas ideas se las transmitió Adolfo Hitler. Adolfo Hitler aceptó las ideas de Nietzsche, permearon la mente de Hitler y Hitler creyó que podía él, al igual que Nietzsche, crear una nueva raza, la raza aria. Y que los principales que impedían el crecimiento de una nueva raza eran los judíos. Los pobres judíos en la época de Hitler, del 38 al 45, que murió Hitler suicidándose con su esposa, los pobres judíos ni patria tenían, ni estaban en la guerra. Y de repente los cañones, ¿verdad?, estaban contra Inglaterra, contra los rusos, contra Estados Unidos, porque se unió Rusia, Inglaterra, y Rusia contra Italia y contra los alemanes. Y vean ustedes a Hitler, sus enemigos eran los americanos, los norteamericanos y los rusos. Y de repente los cañones los voltea sobre un grupo étnico que no tenían nación, que no tenían fusibles, y vuelca todo su odio sobre los judíos, los comienza a perseguir y se olvida casi de la guerra y manda a hacer campos de concentración, obsesionado diabólicamente de que los judíos eran los culpables de que no existiera la raza aria. Y mandó matar homosexuales, mandó matar a todos los negros, mandó matar a todos los judíos, y él quería crear una raza güera, de ojos azules, de 1,85 de estatura para arriba. Sueños marihuanos. Nietzsche a los 43 años se volvió loco. Lo internaron en un hospital psiquiátrico en el Manicure, donde vas a acabar tú si no haces la verdad. Y ahí, estando loco, se vuelve homosexual. El que dijo Dios está muerto, el que influyó a los ateos del siglo XX, acabó loco, homosexual, depravado y degenerado. Y se aventaba contra el piano, dicen los escritores, y gritaba como loco por todos lados. Y bueno, una cosa espantosa. Le tuvieron que poner camisas de fuerza. Aquel que había dicho que Dios estaba muerto, él murió y Dios sigue reinando por los siglos de los siglos. Rápidamente, estudiantes que me escuchan, maestros de la universidad, científicos y profesionistas, el ateísmo tiene dos bases. Un ateo es un ateo simplemente por dos razones principales, intelectuales. La primera, y siempre te la van a discutir, yo no creo en Dios porque ¿por qué permitió Dios
la maldad en el universo. Si Dios es Dios, ¿por qué permitió al diablo? Yo no creo que sea un Dios, porque si es un Dios, no es un Dios misericordioso. Muy bien, la Biblia enseña, señores ateos que nos escuchan por televisión también, la Biblia enseña que Dios no creó la maldad. Para comenzar, ahí te equivocas. Dios creó seres humanos, agentes libres, comenzó con los ángeles, y les dio a los ángeles la alternativa de que ellos decidieran voluntariamente someterse a sus leyes o quebrantar sus leyes. Dios tenía otra alternativa, crear robots, seres con que les diera cuerda para que automáticamente y sin que lo sintieran se sometieran a sus leyes, pero en su profunda sabiduría Él se arriesgó a permitir, claro que Él sabía, porque Él es omnisciente. Esto ya es más profundo teológicamente, porque Él sabe lo que va a pasar, pero Él sabía que claro que iba a haber una rebelión y que Adán y Eva se iban a rebelar, pero Él se arriesgó a esta rebelión, porque en el momento en que Dios le dio la libertad a sus criaturas, la maldad entró cuando la libertad fue abusada. Repito, la maldad existe porque existe el abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Esa libertad la usamos para el mal en lugar de para el bien. Y Dios lo permitió, Dios no lo creó, Dios no hizo al diablo, Dios hizo a Lucifer, un ángel precioso, Ezequiel 28. Bueno, la Biblia no menciona cuándo creó Dios a todos los ángeles, pero la Biblia se concentra en la creación de uno solo. Ni de Miguel, ni del arcángel Gabriel, se concentra en la creación del más bello y más sabio y más hermosa criatura que existe en el universo. Lucifer se llama la luz o la lámpara de la mañana. Y él se hizo diablo al creer que en su soberbia y en su sabiduría y su intelectualidad no necesitaba a Dios. Y entonces la palabra diablo significa adversario o enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, es que yo no creo en este Dios, etcétera, etcétera, porque permitió la maldad, no sabemos lo que están haciendo, porque Dios pudo haber creado robots, la maldad existe y Dios en su sabiduría lo permitió porque no quiso un mundo de robots. Y la segunda cosa que te divulgan los ateos, estas son cuando tengo un debate con ateos, son las dos cosas que ya voy preparado, siempre me sacan estas dos razones. La segunda es, si Dios es bueno, ¿por qué permite terremotos, tragedias, huracanes, hambres, inundaciones? Déjenme decirles lo siguiente. El hecho, señor ateo, que tú no entiendas a Dios por qué permite esas cosas, no te da derecho a negar su existencia, porque no se necesitan entender muchas cosas para poder afirmar que existen. Más bien, la actitud de un ateo honesto es la siguiente: si existes Dios, no sé por qué permites estas cosas, pero quiero preguntarte que si tú existes, explícamelas, que fue lo que hizo Job. Job no entendía por qué perdió la familia, perdió los hijos, perdió el trabajo, perdió todo y además una pústula que le llegó como una sarna todo el cuerpo. Job no entendía a Dios. Señor, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? No lo entiendo, no necesito entenderlo, solo sigo confiando en que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne hacia Dios, porque Él hace cosas grandes y admirables que nosotros no entendemos. Y fue esa confianza de Job, no necesitaba entender, necesitaba confiar en la oscuridad. ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice, aunque no veamos la explicación. Y podemos irnos más profundamente, ¿verdad? Dios ha demostrado lo siguiente. El evento más trágico de la historia, el evento más terrible de la historia que jamás haya sucedido en el mundo, resultó en el evento más glorioso que haya sucedido en el mundo. ¿Cuál fue este evento? La muerte del Hijo de Dios en la cruz. Cuando Cristo murió, los intelectuales más grandes de esa época eran los filósofos griegos, señores ateos, Aristóteles, Platón, Demóstenes, etcétera, etcétera. Y la filosofía griega nunca ha sido superada
por los famosos filósofos, ni de Nietzsche, ni de Marx, ni de ninguno de estos ateos del siglo XX. Eran inteligentísimos los filósofos griegos y el 80% creían en Dios. Fue un filósofo el que dijo, pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa, lógicamente, no está dentro de mí. Esta causa está fuera de mí. Y si hay una causa por la cual yo existo, que yo no sé cuál es, pues llámale la fuerza, llámale como quieras, pero es Dios. Y ese Dios que la gente no entiende es el que Cristo bajó del cielo a poder revelarnos a nuestros corazones. Los griegos, cuando crucificaron a Cristo, se acercaron a la cruz y dijeron, ¿cómo puede un Dios en nuestra lógica, en nuestro pensamiento, permitir que maten a su hijo? Llegaron los teólogos judíos y comenzaron a decir, la Biblia dice, la Torah, en Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. No, ese no puede ser el Hijo de Dios. ¿Cómo puede Dios maldecir a su Hijo? Muy bien, en el momento de la crucifixión, tanto los intelectuales como los religiosos se confundieron, porque en la sabiduría humana no entendían cómo podía Dios permitir ese despedazamiento de su Hijo. ¿Qué Dios tan cruel que permitió que como un guiñapo humano, no había parte sana en el cuerpo de Cristo colgado en la cruz? Y en ese momento era locura los intelectuales religiosos, pero cuando Dios abre las cortinas nos muestra que detrás de esa tragedia que nosotros no entendíamos, se escondía su sabiduría, se escondía su santidad. Y se escondía el secreto de los siglos, que a través de esa muerte Dios enloqueció a los sabios y a través de la muerte nos vino a salvar de nuestros pecados. Para los griegos locura, pero para nosotros el poder de Dios. El hecho que tú no entiendas algo no te da derecho a decir, concluyo en mi bitácora, Dios no existe. Cuando estés en el hospital y estés sufriendo, no digas, es que creo que Dios me ha abandonado. ¿Tú crees que en la cruz Dios abandonó a su Hijo? ¿Estás tú sufriendo más que su Hijo Jesucristo? ¿Qué nos manda Dios decir? Que las cosas que nos suceden no siempre las vamos a entender. Abraham mata a tu hijo. Si Abraham se pone a pensar, ¿cómo? Esto es en contra, pero Dios lo dijo, no sé cuál es su plan, pero lo voy a obedecer. No era el plan de Dios matar a su hijo. El plan de Dios era matar los sentimientos y las emociones de Abraham hacia su hijo, para demostrar que Abraham amaba más a Dios que a su propia familia.